Shalom. Pues vamos a comenzar con nuestro estudio de esta semana. Nuestro estudio lo encontramos en la Parashat Vayelech, que es la Parashat número 52. Es una Parashat muy corta que la encontramos solamente en el capítulo 31. Nuestra Haftará está en el libro de Isaías, en el capítulo 55, y en el Brit Hadashah la encontramos en el libro de Romanos, a partir del capítulo 10, verso 14 al 18. En ese shur nos narra la despedida de Moshe antes de partir con el Eterno, el llamado a Yehoshua ante todo el pueblo de Israel y que se enteraran que él es quien los conduciría a la tierra prometida, la entrega del Sefer Torah a los sacerdotes y a cada uno de los líderes y ancianos del pueblo de Israel. El Eterno le hace saber a Moshe que su muerte está por venir, entre más nemas con gran sabiduría, a la luz de la Torah. Nuestro subtítulo es Regresa al camino correcto. Vayelech, que quiere decir y se fue. Nuestro estudio comienza diciendo: fue Moshe y habló hasta estas palabras a todo Israel. Les dijo: 120 años yo tengo hoy, no podré ya salir ni entrar. Y Hashem me dijo: no cruzarás este Jordán. La palabra Vayelech proviene de la raíz de la palabra Haluk, que significa caminar, pero es una forma verbal que se utiliza en tiempo pasado para indicar que alguien se fue o caminó en un momento específico. Aprendemos que una vez que Moshe estuvo reunido con todo el pueblo de Israel, como nos lo menciona nuestro estudio pasado, se retiró de ese lugar y regresó a su tienda que se encontraba cerca de la tienda de reunión. Pero después, Vayelech caminó por cada campamento de las 12 tribus de Israel. Se nos comenta que Moshe caminó por las 12 tribus, por todo el campamento, para despedirse, ¿sí?, de todos sus seres queridos, de ese pueblo tan amado, y de esta forma dar un alivio de la inmensa tristeza que sentían al saber que su líder partiría con el Eterno. Los alentó diciendo que no se preocupen, que él no iría con ellos, pero que Yehoshua sería el líder que los conduciría a la tierra prometida, y que Hashem mismo los acompañaría al frente para aniquilar a las huestes enemigas. Como nos lo dice el Pasuk 6 de nuestro estudio: sean fuertes y valientes, no teman ni flaqueen delante de ellos, pues Hashem tu Elohim, él es quien anda junto a ti, no te soltará ni te abandonará. Isaías 41:10 nos cita: no temas porque contigo estoy yo. No te desvíes porque yo soy el Elohim tuyo. Te he dado vigor, también te he ayudado y también te he sostenido con mi diestra de justicia. Ahora, el Salmo 139:10 nos dice lo siguiente: también allí tu mano me conducirá y me asiará tu diestra. Nos hace reforzar nuestra muná de que Hashem es nuestra fortaleza y la ayuda constante. La mano de Hashem siempre estará para sostenernos en ese momento que estemos por caer o en los lugares con más oscuridad. Nos da la fuerza para seguir adelante en esos tiempos de angustia, de miedo, desánimo y soledad. Este shur nos dice que Moshe escribió la Torá y se la entregó a los levitas, encargados de cargar el arca, así como también se la dio a los ancianos de Israel. El Midrash nos dice que fueron 13 rollos de Torah los que Moshe escribió en tan solo un día. Uno para cada líder de ancianos de cada tribu y otro que se colocó en el interior del arca. Todo esto con la finalidad de que la Torah sería transmitida en forma fiel y precisa a las futuras generaciones. Y los ancianos serían los encargados de que la Torah nunca fuera olvidada por el pueblo judío. El rollo de la Torá que se le dio a los levitas y el cual tenía que ser depositado en el interior del arca fue escrito con la finalidad de que si alguien intentaba falsificar alguna parte del texto de la Torá, el rollo que se encontraba en el arca tendría que ser consultado para su verificación. Ahora, de Devarim o Deuteronomio, en la Parashat Bet-Hanan, en el capítulo 4, verso 2, nos dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardes los mandamientos que el Señor vuestro Dios, que yo os mando. ¿Sí? Nos está advirtiendo contra la alteración de la palabra del Eterno. Nos pide la fidelidad y la obediencia a sus mandamientos. El versículo establece claramente que ni se debe añadir ni quitar lo que el Eterno ha dispuesto en su ley. Apocalipsis 22
verso 18-19 nos dice que todo el que oye la palabra de la profecía del rollo de Apocalipsis, si alguno añade de ella, el Eterno a quien al Eterno a quien lo altere, le añadirá las calamidades escritas de este rollo. Si alguno le quita palabra a este rollo de profecía, el Eterno le quitará de su porción del árbol de la vida, y de la ciudad sagrada, y de la promesa que han sido escritas en este rollo. Nuevamente se nos hace saber de no añadir ni quitar de las palabras proféticas, advirtiendo sobre las consecuencias para aquellos que le quitan o le ponen a la palabra de Hashem. Recordemos que Yeshua mismo vino y nos afirmó que él no había venido a abolir la ley o a los profetas, sino a cumplirla, y que cualquiera que infringiera los más pequeños mandamientos, así enseñara a otros, sería considerado el menor en el reino de los cielos. Esto lo podemos ver en Mateo 5, 17, 20. Cuando le quitas o le agregas, no estás enseñando correctamente la palabra de Dios. Estás alterando lo que las escrituras dicen, tal vez por falta de conocimiento o porque así fuiste enseñado por algún maestro o líder de tu comunidad, que esto lo convierte en un falso maestro. Segunda de Pedro en el capítulo 2 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al amo que los compró, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero también 1 Timoteo en el capítulo 6 nos hace saber que si alguno enseña otra doctrina y no se amolda a las sanas palabras, las de nuestro Adón y Mashiach, y la doctrina que es conforme a la piedad, nada entiende, sino que tiene manía para discusiones y contiendas de palabras, de las que resultan envidias, riñas, difamaciones, malos sospechas, disputas constantemente, de hombres de mente corrompida, privados de la verdad, que suponen que la piedad es un negocio. Es claro que se nos advierte sobre falsos maestros y su falsa doctrina, por falta de entendimiento en las escrituras, provocando confusión y hablar mal del camino de la verdad, desviando por completo a todas aquellas personas que han sido enseñadas por este tipo de maestros. La misma palabra nos hace saber en Oseas 4:6 que el pueblo del Eterno perece por falta de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te he rechazado de mi sacerdocio, porque has olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Eso es lo que dice en Oseas. Ahora, nos está diciendo que su pueblo perece, mas no que pereció, porque lo habla en tiempo presente. Hoy, al igual que antaño, el pueblo sigue ignorando las leyes divinas y a su vez rechazan el conocimiento. Adoptan festividades paganas y abandonan las festividades del Eterno. Comen sin saber que existe una regla de qué alimento es bueno para el pueblo del Eterno y qué alimento no es permitido. Sabemos que la mayoría de las doctrinas vienen de Roma. Si realmente te pones a ver, sigue siendo lo mismo. Lo único que cambia es el nombre de la comunidad o la congregación, porque la mayoría de lo que haces trae un fondo romano, y todo por no buscar realmente el fondo en las escrituras. Pero desgraciadamente el rechazo del conocimiento resulta en la ruina espiritual y el abandono por parte del Eterno. Moshe sabía que el pueblo, aun con los rollos de la Torá que él dejaría para que fueran leídos cada 7 años en presencia de todo el pueblo, no sería suficiente, ya que se desviarían del camino. El Eterno le hizo saber a Moshe que se descarriarían en pos de otros dioses y que abandonarían y anularían el pacto que el Eterno había establecido con ellos. En ese día arderá la cólera del Eterno con ellos, que se descarriaron, y les vendrán males y aflicciones, pero el Eterno ocultará su rostro por causa de todo el mal que han hecho al desviarse del camino correcto y estar con otros dioses. La finalidad de que la Torá se leyera cada 7 años al finalizar la fiesta de Sukkot, donde se debía leer parte del libro de Devarim o Deuteronomio, incluyendo el Shema y las maldiciones y bendiciones,
donde desde el más pequeño hasta el más grande sabio debían escuchar la lectura atentamente y con reverencia. El objetivo de esta misma es para fortalecer al pueblo del Eterno en el cumplimiento de cada precepto de la Torah, ¿sí? Cada precepto que se nos demanda, y el reverenciar al Creador del universo. Hoy en día escuchamos solo unos cuantos pasuk, unos cuantos versos de la Torah, y por tan solo unos cuantos minutos, y si acaso con sus explicaciones podríamos tardarnos unas 2 horas a lo máximo, y los oyentes se aburren, están durmiendo, desconcentrados, texteando por el celular, viendo cosas que no edifican, destruyendo a los demás y muchas cosas más, pero menos estar concentrados y con reverencia para escuchar la palabra que el Eterno quiere decirnos en este día. Ahora, Proverbios 2 nos dice: hijo mío, recibes mis palabras y mis decretos guardarás dentro de ti. Para prestar atención a la sabiduría, tu oído, inclinarás tu corazón a la comprensión, porque si buscas como a la plata y escarbas como a tesoro, entonces entenderás el temor del Eterno y el conocimiento de Dios encontrarás. Pero la realidad es que no tenemos un temor por las cosas del Eterno. Seguimos haciendo lo incorrecto. No inclinamos nuestro corazón a la comprensión y mucho menos prestamos atención a la sabiduría del Eterno. Es por eso que Romanos 8 nos hace saber que los que están sujetos a la mala inclinación piensan solamente en las cosas de la carne, pero los que están sujetos al dominio del Espíritu, en las cosas espirituales piensan. Porque tener la mente bajo el dominio de la mala inclinación es muerte, pero tenerla bajo el dominio del Espíritu es vida y paz. ¿Cuáles son realmente nuestros pensamientos? ¿Dónde se encuentran sujetos? ¿Al Yetzer Hará o al Yeser Tov? ¿A la mala inclinación o a la inclinación del bien? Porque como nos lo dice el rabino Shaulo, que decimos ignorar al Eterno, Él nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nos hace saber las consecuencias cuando ignoramos la palabra de Hashem, donde Él permite que las personas se entreguen a una mente incapaz de discernir lo correcto, lo que las lleva a realizar acciones injustas y pecaminosas. Una mente reprobada es una mente que ha perdido la capacidad de discernir el bien del mal. Las personas que tienen una mente reprobada se describen llenas de injusticia, perversidad, maldad y todo tipo de vicios, lo que demuestra un corazón que se ha alejado del Eterno y de su voluntad. Al final de nuestro estudio, Moshe le dice a los levitas que tomen el rollo de la Torah y que lo coloquen al costado del arca del pacto de Hashem, y que estará ahí como testigo para todos. A Moshe se le fue revelado que después de que él partiera con el Eterno, el pueblo se corrompería y se desviaría del camino que se les fue enseñado, y que por esas consecuencias tendrían tribulaciones al haber obrado mal ante los ojos de Hashem. El profeta Oseas, en el capítulo 14, que corresponde a nuestro estudio, ¿sí?, a la Haftará, le dice al pueblo de Israel que retorne a los caminos de Hashem, ya que han tropezado con su pecado, que tenemos que pedir perdón por cada una de las transgresiones cometidas, que nuestras palabras que salen de nuestros labios reemplacen a los animales que se ofrecían en sacrificio. Estamos en los días de contrición, ¿sí?, en esos 10 días de Teshuvá, y este Shabbat se conoce como el Shabbat del retorno. Se nos hace un fuerte llamado al arrepentimiento, porque aunque todos nosotros hayamos pecado, alevosamente tenemos una parte de nosotros que aún permanece pura, porque aunque hemos tropezado, si realmente nos arrepentimos de corazón, el Eterno siempre está dispuesto a aceptar y perdonar. Antes de la destrucción del templo, en la cúspide de Yom Kippur, que era el momento cuando el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y tan solo por un instante, ese momento era tan intenso, ya que si el sumo sacerdote no se encontraba puro, es decir, en completa santidad, y si había cometido la más mínima transgresión y por la cual no había pedido perdón, en ese momento que él estaba en el interior del lugar santísimo, caía fulminado inmediatamente.
Es por eso que los Kohanim tenían que sacar el cuerpo, ¿sí? Con una cuerda que previamente se le había atado al cuerpo del sumo sacerdote. Pero si tenía éxito en su misión, al estar completamente en santidad el sumo sacerdote, ya que pudo obtener el perdón para el pueblo, él salía con un semblante que irradiaba un brillo especial por estar cerca de la presencia divina. Hoy no tenemos templo, ni Kohen Gadol, pero existe en lo más recóndito de nosotros un templo que es puro y que en estos días tratamos de alcanzar esa parte más pura de nosotros mismos y conectarnos directamente con Akadosh Baruj Hu. Quizá no sea posible permanecer en ese lugar por mucho tiempo, quizá dure tan solo unos minutos, pero eso basta para poder volver a sentir la presencia divina. Es por eso que nos preparamos para este momento tan especial. Algunos años, otros meses y quizá unos horas o minutos. Pero el esfuerzo que lleva a hacer esa preparación bien vale la pena. ¿Sí? Bien vale esa fracción de segundos que dura estar ante la presencia del Santo bendito es. ¿Nos hemos preparado realmente para este Yom Kippur, la festividad del perdón? Se nos dice quien no llora en los 10 días de Teshuvá, que son entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, nuestra alma no está preparada para estar ante la presencia divina. Y que cuando uno llora, es señal de que está siendo juzgado en los cielos en ese momento de aflicción. Debemos trabajar al máximo en un arrepentimiento genuino, en una Teshuvá que significa regreso. Implica que hay una parte de nosotros que siempre está pura. Es por eso que todos los días lo decimos en nuestras oraciones de Shacharí por la mañana. El alma que tú me has dado es pura. Ahora, algo muy importante, ¿sí? ¿Sabes que no importa el daño que nos hayan causado en el transcurso de nuestra vida? Y si nosotros fuimos los que causamos ese daño a alguien más, siempre podemos perdonar y pedir perdón. Gracias a ese lugar que muy dentro de nosotros permanece en santidad. Hagamos conciencia y regresemos al camino del Eterno, al camino correcto. No es tarde para pedir perdón, no es tarde para arrepentirnos, para poder estar preparados para estar en la presencia divina y que realmente nuestro rostro emane ese gozo, esa alegría de salir con un sello de victoria, con un triunfo, de que Hashem pueda perdonarnos cada uno de nuestros pecados y nuestras transgresiones. No somos perfectos, pero sigamos caminando tratando de hacer lo correcto. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas y que este día haya sido de bendición este estudio para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom.